Me llamo Carmela Fernández, tengo 82 años y vivo aquí en Mendoza, Argentina, al pie de la majestuosa cordillera de los Andes. Durante 45 años, he guardado un secreto que me consume, un peso que me pesa en el alma como una piedra clavada en el pecho, un secreto sobre un amor que empezó como el más dulce de los cuentos de hadas y terminó siendo la pesadilla más aterradora de mi vida. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llegarías por amor? ¿Alguna vez has hecho algo que en el fondo sabías que estaba mal, pero la pasión te impedía la razón? ¿Alguna vez te has dejado cegar por completo por alguien que parecía ser la solución a toda tu soledad? Yo sí. Y hoy, a los 82 años, con el pelo canoso como la nieve andina y las manos temblorosas por la edad, sigo pagando el precio de una decisión que tomé a los 35 y creía conocer el mundo. Esta es la historia más difícil que he contado en mi larga vida. Una historia que involucra pasión prohibida, mentiras magistralmente urdidas, manipulación psicológica y una revelación final que cambió para siempre mi perspectiva sobre el amor y la maldad humana. Si crees conocer los límites del amor y la locura, si crees haberlo visto todo en la vida, prepárate para cuestionar todo lo que crees saber sobre el corazón humano. Si alguna vez has experimentado un amor que te dejó sin palabras, que te hizo cuestionar tu propia cordura, por favor, dale me gusta a este video. Ayúdame a alcanzar mi meta de suscriptores suscribiéndote al canal, te lo agradecería. Y sigue escuchando historias reales que te llegan al alma. Te prometo que esta historia te conmoverá de maneras que nunca imaginaste y te hará ver tus propias relaciones con nuevos ojos. Pero antes de continuar, necesito advertirles, lo que les voy a contar no es fácil de escuchar. Trata sobre cómo el amor puede cegarnos por completo, transformándonos en personas que no reconocemos, y el terrible precio que pagamos cuando finalmente nos quitan la venda de los ojos y vemos la verdad desnuda. Era marzo de 1977, y acababa de cumplir 35 años en una fiesta melancólica que me había organizado, solo con el dulce de leche que mi vecina, la señora Mercedes, había preparado con cariño. Vivía solo en una pequeña casa de adobe color tierra en el barrio obrero de Godoy Cruz, una construcción sencilla pero acogedora, con gruesos muros que la mantenían fresca en el abrasador verano y cálida en el crudo invierno andino. Mi pequeño jardín era mi orgullo y mi terapia, rosas rojas que perfumaban las mañanas, jazmines blancos que exudaban su dulce aroma en las noches de luna llena, una parra que mi difunto esposo Roberto había plantado y que ahora crecía silvestre junto a la cerca de madera descascarada. El aroma de las flores era mi compañero constante en las mañanas silenciosas, cuando el sol salía tras las montañas, tiñendo el cielo de rosa y oro. Roberto había fallecido 2 años antes, en septiembre de 1975, en un terrible accidente en la bodega La Esperanza, donde había trabajado como supervisor durante 15 años. Una pesada prensa de uvas giró sin control y lo aplastó contra el muro de piedra. Fue instantáneo, dijeron. Él no sufrió. Pero yo sufrí. He sufrido cada día desde entonces, no solo por el dolor de la pérdida, sino por la culpa que cargaba, porque en el fondo, me sentía libre. Roberto era un buen hombre, trabajador y honesto, pero nuestro matrimonio se había convertido en una rutina aburrida y sin pasión. Nos casamos cuando yo tenía solo 18 años, muy joven y sin experiencia. Él tenía 32 y parecía representar la seguridad en mi vida como huérfana criada por tías estrictas. Durante 17 años, vivimos más como hermanos que como marido y mujer. No tuvimos hijos, Roberto tenía una enfermedad que nunca quiso abordar, y yo, en mi ignorancia, pensé que era culpa mía. Ahora, viuda a los 35 años, con solo una pequeña pensión del gobierno y algunos ahorros que Roberto había guardado religiosamente en una olla de cerámica escondida tras los sacos de harina, me ganaba la vida como costurera. Trabajaba desde casa, con una pequeña máquina Singer negra que tarareaba su melodía metálica durante largas horas, confeccionando vestidos para las jóvenes de la ciudad que se casaban y arreglando ropa para las familias obreras del barrio. En aquellos años conservadores de Videla, una viuda de 35 años era vista con una mezcla de lástima y sospecha por el vecindario. Las señoras de la iglesia susurraban al pasar por la calle principal, pobre Carmela, tan joven y ya sin marido. ¡Qué desperdicio! Los hombres me miraban de otra manera ahora, algunos con interés depredador, otros con sospecha, como si fuera una amenaza para sus esposas. Pero no me daba pena. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que respiraba. Que estaba viva. Controlaba mi horario, mis decisiones, mis pensamientos. Me despertaba cuando quería, comía lo que quería y escuchaba la radio hasta altas horas de la noche sin que nadie se quejara del volumen.
trabajaba principalmente con novias. Era irónico, yo, que había tenido un matrimonio sin pasión y no había podido tener hijos, me pasaba el día creando vestidos de ensueño para que otras mujeres cumplieran sus sueños. Mis manos conocían cada tela como una madre conoce la piel de su hijo, el satén fresco y suave que se deslizaba entre sus dedos, el tul áspero que rozaba la piel delicada, el delicado encaje francés que llegaba de Buenos Aires envuelto en papel de seda, el algodón rústico de la ropa de trabajo que olía a tierra y a sudor honesto. Fue en una calurosa tarde de marzo, cuando el viento sonda soplaba seco y caliente desde los Andes, trayendo el olor de nieve y piedra derretida, que mi vida cambió para siempre. Estaba en mi escritorio, cerca de la ventana que daba al camino de tierra, ajustándome el corpiño de un vestido de novia de satén blanco, cuando oí 3 suaves golpes en la puerta de madera. Golpes educados y respetuosos. No los golpes apresurados de los repartidores ni los golpes firmes de los cobradores. ¿Doña Carmela? La voz que me llegó era suave, casi tímida, con ese marcado acento mendocino que tanto me gustaba. Una voz joven y melodiosa. Volví a guardar la aguja en el alfiletero y me acerqué a la ventana. Aparté la cortina de ganchillo que había hecho mi suegra y miré hacia afuera. Al otro lado de la valla baja de madera, pintada de un azul descolorido, había un joven que me dejó sin aliento. Era alto, delgado pero no esquelético, con hombros anchos que llenaban una sencilla pero impecablemente limpia y planchada camisa de algodón blanco. Su cabello era castaño oscuro, ondulado naturalmente, y brillaba dorado bajo el sol de la tarde. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, verdes como las hojas nuevas de una parra en primavera, grandes, expresivos, con largas pestañas que cualquier mujer envidiaría. Llevaba pantalones de lino beige de corte impecable y zapatos marrones de cuero que, aunque sencillos, eran de buena calidad. Desprendía una elegancia natural, un porte que no provenía del dinero, sino de algo interior. En sus manos sostenía con cuidado un pequeño pañuelo, como si fuera de cristal. «Soy Nicolás Herrera», dijo al abrir la puerta, con esa voz aterciopelada que hacía que las palabras sonaran como música. «Mi madre me dijo que haces los bordados más hermosos de todo Godoy Cruz. Necesito tu ayuda». Cuando me entregó el pañuelo, vi que le temblaban ligeramente las manos. La tela era de lino, amarillenta por el paso del tiempo, con un bordado delicado pero claramente dañado, pequeñas flores azules y rosas deshilachadas, esquinas rotas, manchas de la edad que denotaban años de guardado en cajones con aroma a lavanda. Era de mi abuela, Rosalina Solís, explicó, y vi lágrimas contenidas brillar en sus ojos verde esmeralda. Ella me crió. Me quiso como a su propio hijo. Murió la semana pasada, a los 89 años, durmiendo como un pajarito, y me dejó esto. Es todo lo que tengo de ella, pero, bueno, el tiempo no ha sido benévolo. Su voz se quebró en la última frase, y algo en lo profundo de mi pecho se agitó. Reconocí el dolor de la pérdida en sus ojos, el mismo que había cargado desde la muerte de Roberto, pero mezclado con ternura, un amor genuino por la abuela que había perdido. «Pasa, hijo», dije sin pensarlo 2 veces. La palabra «hijo» me salió con naturalidad, maternal, protectora. «Veamos qué puedo hacer por este tesoro». Y entró en mi casa. Y con él, sin que yo lo supiera, llegó una tormenta que cambiaría para siempre el curso de mi tranquila vida. Cuando Nicolás me dijo su edad, 16 años menor que yo, sentí como si me hubieran lanzado agua helada desde la montaña a la cara. Debería haberme dado la vuelta, cerrado la puerta con suavidad y fingir que el encuentro nunca había sucedido. Era lo que cualquier mujer sensata haría. Pero cuando sonrió, una sonrisa tímida que le hizo aparecer pequeños hoyuelos en sus mejillas sonrosadas, toda mi cordura se fue por la ventana como hojas secas en una ráfaga de viento. 19 años, repetí, más para mí que para él. Sí, señora. Sé que soy joven, pero le prometo que soy cuidadoso con las cosas importantes, dijo, acariciando el pañuelo de su abuela con una delicadeza que me conmovió profundamente. Este pañuelo es todo lo que me queda de quien más me amó en el mundo. Preparé mate para los dos, como dictaba la hospitalidad argentina. Él se sentó en mi pequeña cocina, en una silla de paja que crujía bajo su peso, y observó cada uno de mis movimientos con una atención absorta que me puso nerviosa. Sus ojos seguían mis manos mientras calentaba el agua, preparaba el mate y comprobaba la temperatura. «Lo haces con tanto cuidado», comentó. Mi abuela solía hacer lo mismo. Decía que el mate hecho con prisa no nutre el alma. Hablamos 2 horas esa primera tarde.
Me habló de sus estudios, quería ser profesor de literatura, le encantaban Borges y Cortázar, soñaba con enseñar a los niños a descubrir la magia de las palabras. Habló con una pasión en la mirada que me recordó lo que era ser joven y tener sueños tan grandes como montañas. ¿Y usted, señora?, preguntó, ladeando la cabeza para que su cabello ondulado le cayera sobre la frente. ¿Siempre ha querido ser costurera? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado nunca sobre mis sueños. No, respondí, sorprendida por mi propia honestidad. De niña, yo también quería ser maestra. Pero mi esposo, bueno, en aquella época las mujeres casadas no trabajaban fuera de casa. ¡Qué desperdicio!, dijo en voz baja. Tienes manos de artista y alma de educadora. Lo veo en tus ojos. Nadie me había hablado así jamás. Nadie me había visto nunca realmente. Nicolás empezó a volver cada semana, siempre con una excusa diferente. Primero, para revisar el progreso de la bufanda, que a propósito tardé más de lo necesario en restaurar, añadiendo detalles innecesarios y rehaciendo bordados que ya estaban perfectos. Luego, con otras necesidades, un desgarrón en la manga de su camisa favorita, botones que se habían caído, una pernera del pantalón que necesitaba ajustarse. No tienes que poner excusas para venir, le dije una tarde dorada de abril, mientras le cosía un botón a su camisa azul. Estaba sentado en mi cocina, tomando mate, el vapor subía y formaba pequeñas nubes doradas bajo la cálida luz de la tarde que entraba por la ventana. Lo sé, respondió, en voz baja, como una confesión. Pero no conozco otra manera de estar contigo sin parecer inapropiado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Nicolás, eres demasiado joven para interesarte por una mujer como yo. ¿Una mujer como tú? Una mujer hermosa, inteligente y talentosa que huele a jazmín y tiene las manos más suaves que he tocado. Se levantó y caminó hacia mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. La edad es solo un número, Carmela. Lo que siento por ti no tiene edad. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre, sin el respetuoso doña. Su forma de decir, Carmela, suave, cariñosa, como si saboreara cada sílaba, me hizo estremecer. Nicolás, ¿esto no está bien? ¿Por qué no? ¿Por qué la sociedad lo prohíbe? ¿Por qué la gente hablará? Tomó mis manos entre las suyas, y pude sentir lo suaves, lo cálidas que eran, lo diferentes que eran de las manos callosas de Roberto. No me importa lo que piense la gente. Me importa cómo me siento cuando estoy contigo. Debería haberlo parado todo ahí mismo. Debería haber recordado las diferencias, las consecuencias, lo que era correcto. Pero cuando me miró con esos ojos verdes llenos de una adoración que nunca había visto dirigida a mí, cuando sonrió de una manera que me revolvió el estómago de una forma que había olvidado que era posible, lo olvidé todo. Nuestras tardes juntos se convirtieron en lo que más esperaba durante la semana. Llegaba sobre las 3, cuando el sol aún estaba alto, pero ya empezaba a ocultarse tras los Andes. Hablábamos de todo, libros, música, sueños, miedos. Me contaba sobre la universidad, sobre compañeros que no lo entendían, sobre profesores que no reconocían su talento. Me ven como un simple campesino, dijo, con una tristeza en la mirada que me partió el corazón. No entienden que puedo tener pensamientos profundos, sentimientos auténticos. Lo entiendo, dije, y era cierto. Vi en él una sensibilidad poco común, una madurez que parecía inapropiada para su edad. Empezó a ayudarme en la casa. Lavaba los platos mientras yo preparaba empanadas de carne o locro de calabaza y maíz. Sus manos se movían con cuidado entre los platos y vasos, y tarareaba viejos tangos que había aprendido de su abuela. El eco de su voz resonaba en mi pequeña cocina, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Tienes una voz preciosa, le decía. Mi abuela siempre decía que debería cantar profesionalmente. Pero es solo el sueño de un niño tonto, respondía, pero pude ver la alegría en sus ojos cuando lo elogiaba. Las tardes se convertían en noches. Se quedaba a cenar, ayudaba a limpiar la cocina y luego nos sentábamos en la salita a escuchar la radio. Espectáculos de tango, noticias del mundo, telenovelas que me hacían llorar, y él fingía no darse cuenta. Fue una de esas noches, cuando estábamos escuchando La Comparsita, en la vieja y chirriante radio, que me invitó a bailar. No bailo muy bien, mentí. La verdad es que me encantaba el tango,
pero Roberto siempre decía que era para gente vulgar. Yo doy clases, dijo Nicolás poniéndose de pie y tendiéndome la mano. Bailamos en mi pequeña sala, entre la mesa de costura y el desgastado sofá de terciopelo verde. Me guió con una seguridad que me sorprendió, sus manos firmes en mi espalda, sus pasos precisos. Cuando terminó la canción, nos quedamos allí, respirando al unísono, con sus ojos verdes fijos en los míos. Carmela, susurró. Y me besó. Fue un beso dulce, vacilante al principio, como si me pidiera permiso. Sus labios eran suaves, con sabor a mate y menta. Cuando le devolví el beso, sentí sus manos temblar contra mi rostro. Debí haber dicho que no. Debí haber recordado la diferencia de edad, lo que diría la gente, lo que estaba bien y lo que estaba mal según las leyes de Dios y del hombre. Pero no lo hice. Porque en ese momento, por primera vez en mi vida adulta, me sentí joven. Me sentí deseada, viva, como si todo el dolor de la viudez, toda la soledad de los últimos 2 años, toda la frustración de un matrimonio sin pasión se hubieran desvanecido como humo en el viento. No podemos, susurré contra sus labios, pero mis manos agarraron su camisa, contradiciendo mis palabras. ¿Por qué?, preguntó, rozándome la cara con una delicadeza que me hizo estremecer. ¿Por qué 2 personas que se aman no pueden estar juntas? Y no supe cómo responder. Porque en ese momento, todas las razones del mundo parecían pequeñas e insignificantes comparadas con el huracán de sentimientos que crecía en mi pecho. Durante 3 benditos y malditos meses, vivimos este romance secreto que me hacía sentir como una heroína de radionovela. Venía todas las tardes después de las clases de la universidad, siempre con flores que recogía por el camino, margaritas silvestres, rosas que robaba de los jardines de las casas adineradas, ramitas de jazmín que perfumaban toda mi casa. Cocinamos juntos como una pareja de verdad. Él pelaba papas mientras yo sazonaba la carne, probaba la salsa y le decía si necesitaba más sal o comino. Comimos en mi mesita, con las rodillas tocándose bajo el mantel de ganchillo, hablando de todo y de nada. Por las noches, me leía poemas. Se sentaba en el suelo de la sala, apoyado en el sofá, y yo en el sofá, con la cabeza sobre su hombro, mientras su voz melodiosa recitaba versos de Neruda, Storni y Machado que había memorizado. Tus ojos son como miel oscura calentada por el sol, dijo, cerrando el libro y recorriendo mi rostro con los dedos. Quiero perderme en ellos para siempre y no volver jamás. Hicimos el amor con una pasión que jamás había experimentado. Me tocó como si fuera de porcelana fina, me besó como si quisiera memorizar el sabor de mis labios, me amó con una intensidad que me hizo olvidar mi propio nombre. Eres mi musa, me susurraba al oído después, mientras yo yacía sobre su pecho escuchando los latidos de su corazón. Mi inspiración. Escribiré poemas sobre ti que harán llorar de envidia a Neruda. Creí cada palabra. Creí que esto era amor verdadero, que la diferencia de edad no importaba, que podíamos construir una vida juntos a pesar de todos los prejuicios del mundo. Dejaba pequeños poemas escritos a mano, escondidos entre mis materiales de costura, para que los encontrara. Versos sobre mis ojos, mis manos, mi sonrisa cuando estaba absorta en la costura. Atesoraba cada uno, releyéndolos en mis horas de soledad. Qué ciego estaba. Qué terrible y peligrosamente ciego estaba. Las primeras señales de que algo andaba fundamentalmente mal comenzaron en julio, cuando el invierno llegó con toda su fuerza a Mendoza y las montañas se cubrieron de nieve que brillaba como diamantes bajo el sol frío y distante. Nicolás empezó a cambiar de maneras sutiles que al principio me parecieron meras señales de un amor cada vez más profundo. Se volvió más atento a mis movimientos, más interesado en cada detalle de mi vida, más posesivo. ¿Por qué tienes que salir a entregar la costura?, me preguntaba, paseándose nervioso por mi sala mientras me preparaba para ir al centro. ¿No puedes hacer que vengan a recogerla aquí? Nicolás, querido, tengo que trabajar. Y algunas clientas prefieren probarse los vestidos en la tienda de la señora Raquel antes de llevárselos a casa, le expliqué con paciencia, mientras me ajustaba el chal de lana sobre los hombros. Pero caminarás sola por las calles. La gente te mirará. Sus ojos verdes habían adquirido un brillo diferente, más intenso, casi febril. No me gusta imaginar a otros hombres mirándote, pensando, cosas. ¿Qué cosas, amor? A mí me parecía tierno, pensé que eran celos de un joven enamorado. Te mirarán y verán a una mujer hermosa, sola, disponible. Imaginarán, cosas íntimas.
Cosas que solo yo debería imaginar. La forma en que dijo, cosas íntimas, me provocó un extraño escalofrío. No de placer, sino de algo que aún no podía identificar. Puedo comprarte todo lo que necesites, continuó, acercándose a mí y apretándome los brazos con más fuerza de la necesaria. Telas, hilos, botones. Todo. No tienes que irte. ¿Cómo vas a comprarlo, Nicolás? Eres estudiante, no tienes dinero para estas cosas. Por un instante, vi algo pasar por su rostro, ira, irritación, pero desapareció tan rápido que creí haberlo imaginado. Mis padres me dan una paga. Puedo usarla para cuidarte. Pero algo en esa conversación me inquietó. Empecé a notarlo aparecer a deshoras, sin avisar. De madrugada, tocando suavemente a mi puerta, con el pelo despeinado y los ojos demasiado brillantes. No podía dormir pensando en ti, dijo, entrando sin esperar invitación. Me preguntaba si estarías soñando conmigo, si me extrañabas como yo te extrañaba. La primera vez, pensé que era romántico. La segunda, aún logré verle el lado dulce. Pero cuando se volvió rutinario, él aparecía a cualquier hora del día o de la noche, siempre con la misma excusa, empecé a sentirme asfixiada. Nicolás, no puedes seguir presentándote así. ¿Qué hay de tus clases? ¿Tus estudios? Las clases son aburridas. Los profesores son incompetentes. Prefiero estar aquí contigo, aprendiendo cosas muy importantes. Me abrazó y me besó con una urgencia que era más desesperación que pasión. Me enseñas más en una tarde que ellos en todo un semestre. Empecé a notar que se ponía inquieto cuando hablaba con otras personas. Cuando doña Mercedes, mi vecina y única amiga de verdad, venía a tomar mate conmigo los domingos por la tarde, aparecía, de casualidad, y se ponía tan tenso, tan visiblemente incómodo, que la pobre mujer acababa inventando excusas para irse. No me gusta esa mujer, dijo después de que doña Mercedes se fuera. No para de hacer demasiadas preguntas sobre nosotros. Preguntó cuánto tiempo hace que, es amiga mía desde hace 10 años, Nicolás. Está preocupada por mí. Es una chismosa como todas las viejas del barrio. Dirá la voz de nuestra relación y entonces tendremos problemas. Entrecerró los ojos verdes de una forma que me revolvió el estómago. ¿Me prometes que no la volverás a ver cuando esté aquí? Debí haber dicho que no. Debí haber defendido mi amistad, mi libertad. Pero la forma en que me miró, con una intensidad que rozaba la amenaza, me hizo aceptar. Está bien. Hablaré con ella. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a aislarme. Dejé de aceptar invitaciones a tomar mate con mis vecinos. Inventaba excusas para no ir a las reuniones de la iglesia. Evitaba salir de casa cuando sabía que Nicolás podía aparecer. Nos conocemos, si somos cercanos. Mi vida comenzó a girar completamente en torno a él y a su impredecible agenda. Fue en agosto cuando me di cuenta de que había estado revisando mis cosas. Pequeñas señales, cajones con cerraduras diferentes, papeles desordenados, mi cuaderno de clientes abierto en una página que no recordaba haber dejado abierta. Nicolás, ¿te metiste en mi escritorio? ¿Por qué iba a rebuscar entre tus cosas, cariño? Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Debes haber olvidado cómo las dejaste. Pero yo lo sabía. Una mujer que vive sola conoce cada objeto de su casa, cada posición, cada detalle. Una noche, me desperté con un ruido en la sala. Eran casi las 2 de la mañana, y por un momento pensé que podría ser un ladrón. Me levanté sin hacer ruido, cogí el cuchillo de cocina que tenía en la mesita de noche desde que vivía solo y caminé por la casa a oscuras. Encontré a Nicolás en mi escritorio, leyendo una carta a la luz de una velita. Era una carta que había recibido de una clienta de Buenos Aires, preguntándole por un vestido de novia especial. ¿Qué haces aquí? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Saltó violentamente, derribando la vela. Por suerte, el fuego se apagó antes de que pudiera causar accidentes. Carmela. Me asustaste. Intentó sonreír, pero sus ojos estaban asustados, casi desorbitados en la oscuridad. No. Podía dormir y vine a verte. Vi esta carta en la mesa y me dio curiosidad. La carta estaba guardada en el cajón, Nicolás. Cerrada en el cajón.
Un silencio denso se apoderó de nosotros. Solo oía el frío viento invernal golpeando las ventanas y el sonido de mi respiración agitada. Tienes razón, dijo finalmente. Busqué la carta. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué buscabas una carta mía? Porque necesito saberlo todo sobre ti. Su voz cambió, se volvió más grave, más intensa. Necesito saber con quién hablas, qué hacen, si alguien intenta influir en ti en mi contra. ¿Influencia en tu contra? Nicolás, ¿qué locura es esta? No es locura. Se levantó de golpe, casi tirando la silla. Es amor verdadero. Cuando amas de verdad a alguien, quieres protegerlo, quieres saberlo todo. Esto no es amor, esto es, me detuve, porque no sabía cómo llamar lo que veía en sus ojos. ¿Qué pasa? Se me acercó y, por primera vez desde que nos conocemos, sentí miedo. Miedo real, visceral. ¿Vas a decirme que soy posesiva? ¿Controladora? ¿Cómo dice mi madre? ¿Tu madre dice eso? Mi madre no lo entiende. Nadie lo entiende. El amor verdadero exige sacrificios, Carmela. Exige una entrega total. Esa noche, por primera vez, vi cómo se le caía la máscara a Nicolás. Vi algo frío, calculador y peligroso tras esos ojos verdes que tanto amaba. Pero aún así, aún cegada por la pasión, logré convencerme de que solo fue un momento de pérdida de control, de que en el fondo seguía siendo el chico dulce y sensible del que me había enamorado. En septiembre, los cambios se intensificaron. Empezó a hablar obsesivamente de nuestro futuro, de planes que parecían más delirios que sueños reales. Vámonos a Córdoba, decía, dando vueltas por mi sala como un animal enjaulado, con el pelo despeinado y la ropa arrugada. O mejor aún, a Rosario. Allí nadie nos conoce, nadie cuestionará nuestra diferencia de edad. Nicolás, tengo mi vida aquí. Mi casa, mi trabajo, mis pocos amigos. ¿Qué clase de vida? Su voz se volvió áspera, irritada. ¿Cosiendo para esas señoras ricas y prejuiciosas que te tratan como si fueras una sirvienta? ¿Qué te pagan una miseria por sus vestidos perfectos? Te mereces mucho más que eso, Carmela. Había una ira en sus ojos que me asustó. Una ira que parecía dirigida no solo a mi situación, sino a mí misma por no seguir sus planes. ¿Y qué hay de tus estudios? No puedes dejar la universidad a mitad de carrera. Puedo estudiar allí. O quizás ya ni siquiera necesite estudiar. Se detuvo y me miró con una intensidad inquietante. Con tus habilidades de costura y mi dedicación, podemos empezar un negocio próspero. Tú puedes enseñar a otras mujeres, yo me encargo de la parte administrativa. No había trabajado ni un solo día en su vida. No sabía lo que significaba madrugar, atender a clientes difíciles y ganarse cada libra con sudor y paciencia. Pero cuando intenté hablar de ello, explotó. No me crees. No confías en mi amor. También fue en septiembre que descubrí que había mentido sobre dónde vivía. Una tarde, al regresar de la casa de un cliente en el centro, vi a Nicolás salir de una casa grande y elegante en el exclusivo barrio de Chacras de Coria. No era la casa sencilla y de clase trabajadora que había descrito cuando habló de su pobre madre viuda. Cuando lo confronté, al principio lo negó. Luego, al darse cuenta de que estaba segura de lo que había visto, rompió a llorar, lágrimas que parecían sinceras, pero ya no podía distinguir entre lo real y lo fingido. Lo siento, Carmela. Mentí porque me daba vergüenza. Mi familia tiene dinero, sí, pero son gente fría y poco cariñosa. No quería que pensaras que era un niño rico y malcriado. ¿Pero por qué mentiste sobre tu madre? Dijiste que era viuda y pobre. Es fría como el hielo. Mi padre también. Tienen dinero, pero nunca me dieron amor verdadero. Solo tú me lo diste. Me abrazó con fuerza. Por eso necesito proteger nuestro amor. Por eso necesito asegurarme de que nadie pueda separarnos. Quería creer. Que Dios me perdone, pero aún quería creer que, en el fondo, solo era un joven confundido, herido por su familia, que encontró en mí pero las mentiras seguían acumulándose como capas de polvo. Pequeñas contradicciones, detalles que no cuadraban, historias que cambiaban con cada nueva versión. En octubre, la situación se volvió insostenible.
Nicolás apareció en mi casa una tarde, más agitado que nunca, con un brillo en los ojos que me aterraba. Les conté a mis padres sobre nosotros, anunció, como si me hubiera dado la noticia más maravillosa del mundo. Sentí que se me helaba la sangre en las venas. ¿Qué hiciste? Dije que estoy enamorado de una mujer increíble y que nos vamos a casar. Dije que eres la mujer de mi vida. Nicolás, nunca hablamos de matrimonio. Eres demasiado joven, necesitas terminar tus estudios. La edad no importa cuando se trata de amor verdadero. Sus ojos ahora estaban febriles, con ese brillo inquietante que había aprendido a temer. Mi madre estaba histérica, decía cosas terribles de ti. ¿Qué clase de cosas? Mi voz salió como un susurro. Dijo que eres un viejo delincuente, que me manipulas, que me usas. Las palabras salieron de su boca como puñaladas. Pero te defendí. Le grité, le dije que no te conocían, que eres puro, bueno, que me amas de verdad. Cada palabra era una tortura. Imaginar a toda una familia odiándome, juzgándome, viéndome como un depredador. ¿Y tu padre? ¿Qué te dijo? Mi padre me dio un ultimátum. Nicolás me agarró las manos con una fuerza que me dolió. Dijo que si no dejaba de verte inmediatamente, me cortaría la financiación, me sacaría de la universidad y me mandaría a trabajar en los viñedos de la familia como a un simple peón. Amor que no había recibido en casa. Entonces quizás deberíamos, empecé, pero él me interrumpió violentamente. No. Jamás. Sus dedos se apretaron alrededor de mis muñecas hasta que sentí dolor. Lo dejaré todo por ti, Carmela. Familia, dinero, estudios. Todo. ¿No puedes hacer esto? Puedo y lo haré. Me soltó y empezó a dar vueltas por la habitación como un loco. De hecho, ya empecé. Tomé algunas cosas de mis padres, dinero, algunas joyas de mi madre, para mantenernos mientras empezamos nuestras vidas de nuevo en otro lugar. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Le había robado a su propia familia. ¿Robaste a tus padres? No es robar cuando es por amor. Su voz se volvió estridente, desesperada. Nunca me apoyaron en nada. Nunca me dieron el amor que merezco. Ahora al menos pueden darme los medios para ser feliz. Al mirar a ese chico de 19 años, ¿o era mayor? Ahora lo dudaba todo, con ojos delirantes hablando de robarle a su familia y huir conmigo a un lugar desconocido, finalmente me di cuenta de la terrible pesadilla en la que me había metido. Pero cuando intenté alejarme, cuando le dije que no huiría con él, que necesitaba devolver lo que había tomado y conseguir ayuda, vi una transformación en su rostro que me heló hasta los huesos. La máscara del chico dulce y apasionado se había desvanecido por completo. Y lo que vi debajo me hizo comprender que mi vida corría un verdadero peligro. En aquella terrible noche de octubre de 1977, cuando por fin le dije no a Nicolás, vi por primera vez al monstruo que se escondía detrás de esos ojos verdes que tanto amaba. No me voy a escapar contigo, dije, intentando mantener la voz firme aunque me temblaban las piernas. Y tienes que devolver lo que les quitaste a tus padres inmediatamente. Eso es robar, Nicolás. Lo que sucedió después me atormenta hasta el día de hoy. Su rostro se contorsionó de una manera que jamás había visto en ningún ser humano. Fue como si todas las máscaras que llevaba se hubieran desvanecido a la vez, revelando algo terrible debajo. No puedes dejarme ahora, Carmela. Su voz se volvió baja, peligrosa, como el gruñido de un animal herido. No después de todo lo que hemos hecho juntos. No después de haberte abierto mi corazón. Nicolás, necesitas ayuda. Esto no es amor, es... ¿Qué? Se levantó con tanta violencia que tiró la silla de paja, que se hizo añicos contra el frío suelo de baldosas. El mate voló por la habitación, derramando el líquido caliente que formó charcos oscuros en el suelo. ¿Crees que estoy loco? ¿Es eso lo que piensas de mí? Creo que estás confundida, dolida. Eres muy joven, tienes toda la vida por delante. Necesitas terminar tus estudios, reconciliarte con tu familia. No. Su grito resonó en las paredes de mi casita como un cañonazo. Los vecinos debieron oírlo, pero nadie vino a ver qué pasaba. Nadie lo hacía nunca. Me hiciste promesas. Dijiste que me amabas.
Dijiste que era diferente a todos los demás. Y te amo, pero eso no significa que... Pues demuéstralo. Caminó hacia la cocina con pasos largos y firmes y regresó con el cuchillo que usaba para cortar carne. El mismo cuchillo que había usado para preparar tantas cenas románticas para los dos. Demuéstrame que me amas de verdad. Mi corazón dejó de latir por un instante. El cuchillo brilló a la luz amarilla de la lámpara, y pude ver mi propio reflejo distorsionado en la afilada hoja. Nicolás, por el amor de Dios, devuelve esto. ¿Vas conmigo o me mato aquí mismo, delante de ti? Se clavó la punta del cuchillo en el cuello, justo en la vena que latía visiblemente bajo la piel blanca. Prefiero morir que vivir sin ti. Vi una gota de sangre roja brillante aparecer donde la hoja tocó su piel. Sangre de verdad. Hablaba en serio. Por favor, no hagas esto. Mi voz salió como un gemido desesperado. Entonces ven conmigo. Ahora. Esta noche. Sus ojos estaban completamente extraviados, vidriosos, como si estuviera en otro mundo. Toma tus cosas. Salgamos de este lugar miserable. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. No porque me hiciera daño, en ese momento, curiosamente, aún no lo creía capaz. Pero sí un terror absoluto de que se suicidara ahí mismo, en mi sala, y tuviera que cargar con esa culpa para siempre. De acuerdo, dije, y las palabras salieron de mi boca como si alguien más hablara. De acuerdo, Nicolás. Te acompaño. Pero primero tengo que ocuparme de unos asuntos importantes. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue una de las imágenes más perturbadoras de mi vida. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que parecía más una mueca de dolor o locura. Sabía que me amabas de verdad. Sabía en el fondo que lo entenderías. Se metió el cuchillo en la cintura, metido en el pantalón, pero mantuvo la mano en el mango. Una amenaza silenciosa pero clara. Mientras esperaba en la sala, dando vueltas como una bestia enjaulada, me dirigí al dormitorio con unas piernas que apenas me sostenían. Mi mente, a mil, se llenaba de pensamientos sobre cómo escapar, pedir ayuda, salir de esta situación sin que nadie saliera herido. Fue entonces cuando hice lo único que se me ocurrió, escribí una nota desesperada en papel rosa y la tiré por la ventana que daba al patio trasero de doña Mercedes, rezando para que la encontrara por la mañana. Ayuda. Nicolás Herrera me obliga a ir con él. Tiene un cuchillo. Llama a la policía. Si me pasa algo, él es el responsable. Regresé a la sala con un pequeño bolso de viaje que había pertenecido a mi madre, fingiendo calma mientras por dentro era pura desesperación. ¿Estás lista, mi amor? Preguntó, y la forma en que dijo, mi amor, posesiva, amenazante, me hizo estremecer. Listo. Partimos hacia el frío intenso del amanecer andino. El viento sonda había amainado, dejando un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de nuestros pasos en el camino de tierra. Las estrellas brillaban con una frialdad. Había aparcado un coche viejo en la esquina, un Falcón verde oscuro con el motor en marcha. Solo después me enteré de que era robado. Entra, dijo, abriéndome la puerta del pasajero con una amabilidad teatral que contrastaba grotescamente con la situación. Durante todo el viaje, que duró casi 2 horas por las oscuras carreteras provinciales, habló sin parar de nuestros planes, de nuestra nueva vida, de lo felices que seríamos lejos de todos los que no entendían nuestro amor. Su voz tenía un tono histérico, como si intentara convencerse de que era romántico. Primero alquilemos una habitación sencilla, decía, con una mano en el volante y la otra tocándome la pierna de una forma que me daba asco. Luego, cuando estemos instalados, buscaremos algo mejor. Tú sabes coser, bueno, ya encontraré algo que hacer. Solo podía pensar en una cosa, ¿cómo había estado tan ciega? ¿Cómo había confundido la obsesión malsana con el amor verdadero? Llegamos a una pensión miserable a las afueras de San Rafael, un lugar que olía a moho, orina y desesperación humana. Era un edificio bajo de ladrillo visto con ventanas rotas y un letrero de neón que parpadeaba erráticamente anunciando, habitaciones por hora o por día. Es temporal, dijo al ver mi cara de horror al entrar en la diminuta habitación que había alquilado. Las paredes estaban desconchadas, la cama era un colchón delgado sobre una base de hierro oxidado, y había manchas sospechosas en el suelo de madera podrida. Hasta que encontremos algo mejor. Hasta que encuentre trabajo.
Ue parecía burlarse de mi situación. Había aparcado un coche viejo en la esquina, un Falcón verde oscuro con el motor en marcha. Solo después me enteré de que era robado. Entra, dijo, abriéndome la puerta del pasajero con una amabilidad teatral que contrastaba grotescamente con la situación. Durante todo el viaje, que duró casi 2 horas por las oscuras carreteras provinciales, habló sin parar de nuestros planes, de nuestra nueva vida, de lo felices que seríamos lejos de todos los que no entendían nuestro amor. Su voz tenía un tono histérico, como si intentara convencerse de que era romántico. Primero alquilemos una habitación sencilla, decía, con una mano en el volante y la otra tocándome la pierna de una forma que me daba asco. Luego, cuando estemos instalados, buscaremos algo mejor. Tú sabes coser, bueno, ya encontraré algo que hacer. Solo podía pensar en una cosa, ¿cómo había estado tan ciega? ¿Cómo había confundido la obsesión malsana con el amor verdadero? Llegamos a una pensión miserable a las afueras de San Rafael, un lugar que olía a moho, orina y desesperación humana. Era un edificio bajo de ladrillo visto con ventanas rotas y un letrero de neón que parpadeaba erráticamente anunciando habitaciones por hora o por día. Es temporal, dijo al ver mi cara de horror al entrar en la diminuta habitación que había alquilado. Las paredes estaban desconchadas, la cama era un colchón delgado sobre una base de hierro oxidado, y había manchas sospechosas en el suelo de madera podrida. Hasta que encontremos algo mejor. Hasta que encuentre trabajo. Vida. Nadie te volverá a amar. Pasamos 3 días en ese infierno terrenal. 3 días que parecieron 3 años. No me dejaba salir sola ni un minuto. Cuando necesitaba usar el baño como un apestoso al final del pasillo, él se quedaba afuera, protegiendo mi privacidad. Por la noche, dormía acurrucado contra mí, como si me hubiera confinado, más que con cariño. Sus brazos me sujetaban con fuerza, y cualquier movimiento que yo hiciera lo despertaba al instante. ¿A dónde vas, mi amor?, me preguntaba, incluso si yo intentaba darme la vuelta. Durante el día, él se iba por algunas horas para arreglar las cosas, siempre haciéndome prometer que me quedaría en mi habitación, que no hablaría con nadie y que esperaría como una buena esposa. Fue el tercer día que descubrí que había mentido sobre todo. Encontré papeles en su bolso mientras se duchaba, documentos que demostraban que no tenía 19 años, como me había dicho. Tenía 25. Y había algo más. Fotografías. Fotografías de otras mujeres. Mujeres mayores, como yo. Algunas con notas manuscritas que decían cosas como, para mi amor eterno, y, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos éramos? ¿A cuántas mujeres solitarias había seducido con las mismas palabras dulces, los mismos poemas memorizados, las mismas promesas vacías? Esa noche, cuando regresó con empanadas frías y vino barato para nuestra cena romántica, lo confronté por sus mentiras. Su reacción fue explosiva. «Has estado revolviendo mis cosas», gritó cuando le enseñé los documentos que demostraban su verdadera edad. Su voz resonó por la pequeña y destartalada habitación como un animal herido y peligroso. «Mentiste sobre tu edad. Mentiste sobre todo». Agarré los papeles con manos temblorosas, sintiendo como si el suelo se me hubiera derrumbado. 25, Nicolás. Tienes 25. ¿Y qué? ¿Qué más da? Me arrebató los documentos de la mano con violencia, rompiendo uno en el proceso. La edad es solo un número. Lo que importa es cómo nos sentimos. ¿Y estas fotografías? Le mostré las imágenes que había encontrado, mujeres diferentes, todas mayores, todas con la misma expresión de adoración en la mirada que yo debí tener. ¿Quiénes son estas mujeres? Por un instante, algo parecido al pánico cruzó su rostro. Pero rápidamente se transformó en una ira fría. Eran amigos. Antes de conocerte. Amigos que te escribieron cartas de amor. Amigos que dijeron que querían morir en tus brazos. No lo entiendes. Empezó a pasearse por la habitación como un animal enjaulado, tirándose del pelo. No eran como tú. Eran débiles, necesitados. Me daban pena. ¿Lástima? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Sientes lástima por mí? No. Eres diferente. Eres especial. Pero ahora había desesperación en su voz,
como si ya no creyera en sus propias palabras. Fue entonces cuando vi, entre las fotografías, el rostro de una mujer que reconocí. Rosa Martínez. Una costurera como yo, que trabajaba en el Mercado Central. Había oído rumores de que se había suicidado unos meses antes de que Nicolás apareciera en mi puerta. Rosa Martínez, dije, mostrando la fotografía. ¿Conocías a Rosa Martínez? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi la verdad escrita en su rostro antes de que intentara negarla. Ella era una clienta que se suicidó, Nicolás. Se suicidó 6 meses antes de que me encontraras. Mi voz sonaba extrañamente tranquila ahora, como si hubiera entrado en shock. ¿Qué le hiciste? Nada. No hice nada. Pero ahora tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de rabia y frustración por haber sido descubierto. Estaba loca. Obsesionada conmigo. Cuando intenté romper con ella, no lo aceptó. ¿Cómo es que ahora intentas romper conmigo? Es diferente. Se arrodilló en el suelo de la habitación sucia, aferrándose a mis piernas como un niño desesperado. Contigo es amor verdadero. Co-conveniencia. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todas esas tardes dulces, todos esos poemas susurrados, todo ese amor que creía verdadero, ¿no era también conveniencia? ¿Cuántas? Pregunté, con la voz casi en un susurro. ¿Cuántas mujeres antes que yo? Él no respondió, solo lloró más fuerte, todavía aferrado a mis piernas. ¿Cuántos? 3, murmuró. ¿O 4? No me acuerdo. No importa. Ellos no importan. Solo importas tú. 4 mujeres. 4 mujeres como yo, solitarias, vulnerables, desesperadas por amor. ¿Cuántas fotografías más había? ¿Cuántos corazones rotos quedaron en el camino? Fue en ese momento cuando escuché el sonido que más había deseado escuchar en mi vida, las sirenas de la policía acercándose. Nicolás también lo oyó. Su rostro cambió al instante, de una súplica patética a una expresión fría y calculadora. Tú, dijo, poniéndose lentamente de pie. Me denunciaste. No, dije, y era cierto. No había sido yo directamente. Pero doña Mercedes había encontrado mi nota. Me traicionaste. Su voz se convirtió en un grito animal. Después de todo lo que he hecho por ti. Corrió a su mochila y agarró el cuchillo, el mismo que había usado para amenazarme días antes. Pero esta vez, había algo diferente en su mirada. Esta vez, vi que realmente podía hacerme daño. Si yo no puedo tenerte, nadie podrá. Avanzó hacia mí con el cuchillo en alto, pero en ese momento la puerta del dormitorio se abrió de golpe. 3 policías irrumpieron con las armas en la mano. Suelta el cuchillo. Ahora. Nicolás se detuvo a mitad de su ataque, con la hoja a centímetros de mi cuello. Por un segundo que pareció una eternidad, vi en sus ojos verdes toda la locura, toda la rabia, todo el odio que había ocultado durante tanto tiempo. Luego, lentamente, bajó el arma. Nicolás Herrera, queda detenido por secuestro, robo y amenazas con arma blanca. Mientras los oficiales lo esposaban, me miró con una expresión que me heló la sangre hasta los huesos. Te arrepentirás de esto, Carmela, dijo en voz baja, pero llena de veneno. Te arrepentirás de esto toda tu miserable yo. Fue solo más tarde, durante mi declaración en comisaría, que descubrí toda la verdad. La verdad que destruyó por completo cualquier resto de amor que pudiera haber sentido por él. Nicolás no solo había mentido sobre su edad. Había mentido sobre todo. No era un estudiante universitario, había sido expulsado 3 años antes por comportamiento agresivo hacia un profesor. No provenía de una familia adinerada, era hijo de dueños de pequeños empresarios que lo repudiaron después de descubrir sus crímenes. Y lo peor de todo, no fui su segunda ni tercera víctima. Fui su quinta. Rosa Martínez, la costurera que se suicidó, había dejado una carta antes de morir. Una carta que su familia había entregado a la policía, pero que no fue tomada en serio en su momento. En ella, describía exactamente el mismo patrón: la seducción, las mentiras, la manipulación, el aislamiento gradual, las amenazas cuando intentó terminar la relación. Ya no puedo vivir con miedo, había escrito.
prefiero morir antes que seguir prisionera del monstruo que creía amar. Hubo otros. Elena Vázquez, una viuda de 40 años que fue encontrada muerta en su casa, aparentemente de un infarto, pero ahora la policía sospecha de envenenamiento. Carmen Delgado, una maestra de 38 años que desapareció misteriosamente y nunca fue encontrada. Todas mujeres mayores. Todas solas. Todas vulnerables. Todos como yo. Si conoces a alguien que esté en una relación aislante, controladora o amenazante, comparte este video. A veces, escuchar la historia de otra persona puede salvar una vida. Nicolás fue condenado a 8 años de prisión por múltiples delitos. Quedó en libertad tras 5 años por buena conducta. Años después, supe que se había mudado al norte del país, se había cambiado de nombre y se había casado con una jovencísima. A veces me pregunto si lo sabe. Si alguien le advirtió. Si logró escapar a tiempo. O si se convirtiera en otra historia trágica más de la macabra colección de Nicolás Herrera. Hoy, a los 82 años, sentada en la misma casita de adobe donde todo empezó, aún llevo las cicatrices de aquellos terribles meses con Nicolás. No cicatrices en el cuerpo, esas que sanaron con el tiempo, como todas las heridas superficiales. Sino cicatrices en el alma, en mi capacidad de confiar, de volver a amar, de creer en las dulces palabras susurradas en la oscuridad. Nunca volví a tener una relación seria con nadie después de esa experiencia. Había tenido algunos pretendientes a lo largo de los años, hombres buenos y honestos que merecían una oportunidad. Pero cada vez que alguien se acercaba a mí, cada vez que escuchaba palabras amables o veía una mirada más intensa, veía su rostro. Vi esos ojos verdes que me habían hipnotizado con sus mentiras. Oí su voz diciéndome que me amaba mientras conspiraba para destruirme. El miedo se instaló en mí como un inquilino permanente. Miedo a confiar, miedo a rendirme, miedo a que tras cada sonrisa amable acechara otro depredador esperando abalanzarse. Durante años, décadas, me culpé por lo sucedido. Pensé que había sido demasiado ingenua, demasiado ciega, demasiado desesperada por el amor. Pensé que debería haber visto las señales, que una mujer más inteligente y experimentada nunca habría caído en una trampa tan bien tendida. Pero hoy, con la sabiduría de 82 años y después de leer mucho, hablar con psicólogos y entender mejor cómo funciona la mente de personas como Nicolás, sé que no fue mi culpa. Algunas personas son expertas en ocultar su verdadera naturaleza. Son depredadores emocionales que estudian a sus víctimas como un científico estudia a un conejillo de Indias. Saben exactamente dónde tocar para despertar la esperanza, dónde herir para generar dependencia, cómo alternar el afecto con la crueldad para mantener el control. Nicolás me había elegido con cuidado. Viuda solitaria, sin familia cercana, con baja autoestima y sedienta de afecto, sabía que sería presa fácil de sus mentiras bien ensayadas. Los poemas que me recitó. Años después descubrí que eran copias de antologías famosas, no creaciones originales como él afirmaba. Las historias sobre su familia, sus sueños, su pasado. Todas eran ficciones cuidadosamente construidas para despertar mi compasión y bajar mis defensas. Incluso la bufanda de mi abuela, esa primera excusa para entrar a mi casa, descubrí que era falsa. Una bufanda vieja que había comprado en una tienda de segunda mano y que había dañado a propósito para tener una excusa para verme. Todo. Absolutamente todo había sido mentira desde el primer día. Durante años, este descubrimiento me destruyó más que el secuestro en sí. Saber que ni un instante, ni una palabra, ni un beso habían sido genuinos, que me había enamorado de un fantasma, de una versión falsa de una persona que en realidad nunca existió. Pero con el tiempo, aprendí algo importante, el amor que sentía era real. Aunque fuera falso, mis sentimientos eran genuinos. Y eso no me hace tonta ni patética, sino humana. Lo que aprendí en esos terribles meses fue que el amor verdadero no duele, no aísla, no amenaza. El amor verdadero no va acompañado de mentiras, chantaje emocional ni intentos de control. El amor verdadero te hace crecer, no te disminuye. Te da libertad, no te ata. Te protege, no te pone en peligro. Si me estás escuchando ahora y reconoces tu propia historia en lo que he compartido, si estás en una relación que te aísla de tus amigos, que te hace dudar de ti mismo, que incluye amenazas cuando intentas establecer límites, por favor busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Busca un psicólogo, un trabajador social o llama a líneas de apoyo.
No te sientas tan orgulloso como yo. No creas que puedes cambiar a la persona ni que la situación mejorará sola. La gente como Nicolás no cambia. Simplemente se vuelven más hábiles para ocultar su verdadera naturaleza. Tuve suerte. Logré escapar antes de que fuera demasiado tarde. Rosa Martínez no tuvo tanta suerte. Elena Vázquez tampoco. ¿Cuántas otras mujeres pagaron con la vida por creer las mentiras de hombres como Nicolás? Algunas heridas nunca sanan del todo, es cierto. Pero podemos aprender a vivir con ellas, a usar nuestra experiencia para proteger a otros, a transformar nuestro dolor en sabiduría. Gracias por escucharme hasta aquí. Por favor, dale a me gusta, comenta qué debería haber hecho o, si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, suscríbete al canal para escuchar nuestras hermosas y dolorosas historias. Que Dios los bendiga, queridos.